noche. Tu palabra manifestada en todo esplendor, Señor amado. Y tú como cabeza de toda la iglesia, Señor mi Dios, podamos continuar, oh Dios amado, aprendiendo más y más de ti. También a nuestros niños, a nuestros pequeños los ponemos en tus manos. Ellos también están siendo adoctrinados conforme a este evangelio. Permítenos, mi Señor, que toda pues la iglesia crezca uniformemente para la gloria y honra de tu gloria. Amén y amén. Bien, continuando con el estudio que ya de hecho, como lo recordará, vimos la semana pasada los 5 primeros versículos en el cual dice la escritura, sobre todo desde el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En el término, diríamos, generalizado con respecto a esto de que es la cabeza el uno del otro, sí, también se podría entender como el sacerdote o el kefalé en este caso de su hogar. Cuando hablo de kefalé, hablo de un término griego que se conocía como sacerdote, que implica también el ser cabeza. Es decir, que se constituye el marido para la mujer como un sacerdote para ella, a su vez Cristo para el hombre y Dios para Cristo. Y este obviamente gobierna todo lo que es la iglesia. Ahora bien, cuando vamos al capítulo número 11, verso número 4, queriendo entrar un poquito en detalle de este versículo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta, dice ahí, su cabeza. Entendamos, mi amado hermano, por el contexto que ya se ha venido estudiando, sí, que el apóstol Pablo no hace alusión propiamente a la persona como tal la que se ve afrentada, sino al que, diríamos, al que él se sujeta. Ahora, recuerda el verso número 4, cuando un varón ora, dice aquí, o profetiza, es decir, proclama el evangelio con la cabeza, ¿qué cosa dice? Cubierta. Usted recordará, y hoy hemos traído algunas diapositivas que espero que sean de gran utilidad para esta enseñanza. Sí, de qué manera esto afectó en su debido tiempo a la iglesia, pero de la misma manera también en la actualidad, ciertas costumbres y tradiciones, no digo que dejan invalidado el mandato bíblico, no, porque la Biblia no se invalida con el pasar del tiempo. Al contrario, la palabra de Dios siempre es viva y será eficaz para todos los tiempos y para todas las costumbres. Mas, sin embargo, es verdad que con el pasar de los años, el hombre ha adoptado ciertas costumbres que obviamente discrepan en sí con la Escritura. Yo entiendo también por medio de la Biblia, mi querido hermano, que cada aplicación de la enseñanza debe también considerar el entorno en el cual ésta se lo da. Y por ello quiero ilustrar con ciertas imágenes lo que vamos a adentrarnos a analizar en esta preciosa noche. Dice el texto bíblico, por favor, acompáñeme nuevamente al verso 4 y lea conmigo: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Entendamos, mi querido hermano, que para aquel entonces, dentro de la cultura griega, el hombre no tenía la costumbre, a diferencia del judío promedio. Hablando de que una persona judía sí tenía la costumbre de cubrirse la cabeza. Y esa costumbre, mi amado hermano, se ha visto, diríamos, sin afectación hasta la presente fecha. De hecho, hemos traído algunas diapositivas en las cuales, por ejemplo, se muestra a la mujer orando a lo largo de un gran muro muy conocido por todos los creyentes, hablando del muro de los lamentos, el cual queda ¿en dónde? En un lugar llamado Jerusalén. La costumbre del hombre, mi amado hermano, sí, en ese, diríamos, contexto de vida, ora y habla la Biblia con la cabeza cubierta. ¿Por qué para el judío este tipo de parámetro bíblico no aplica? Simplemente por su usanza y su costumbre. No así
sí, en la iglesia que obviamente a la cual es dirigida el texto bíblico, que fue la iglesia de los Corintios. Una iglesia, por cierto, se la podría generalizar como una iglesia ubicada con una cultura romana. Mi querido hermano, sí, este tipo de, digamos así, en el cual el hombre adopta, sí, en este caso, sí, su culto a Dios, discrepa obviamente con la escritura. ¿Qué decía el texto en el verso número 4? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué es lo que hace? Afrenta, ¿qué cosa? ¿A quién afecta de manera directa? Lea el verso número 3, ahí está la respuesta. Sí, la Biblia dice en el verso número 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, ¿en qué sentido lo afrenta? Mi amado hermano, ¿es que acaso usar algo sobre el cuerpo afecta o diríamos empaña nuestra comunión con Dios? Evidentemente no. Nada de lo que usted, mi querido hermano, ponga sobre su cabeza afrenta su relación con Dios. Lo que afrenta su relación con el Señor es lo que usted saque de su corazón, porque eso es lo que contamina al hombre. Mi querido hermano, estas costumbres y estas usanzas, obviamente, y mire que estas fotos no son no son tan, diríamos así, tan viejitas, ¿no? O tan descontinuadas. Son simplemente, mi amado hermano, judíos, que no tienen a Cristo en su corazón. Son judíos no mesiánicos, por así decirlo, pero que conforme a su forma de vivir, su costumbre y su culto, usan, mi querido hermano, sobre su cabeza, en este caso, este tipo, diríamos, de judíos ortodoxos, usan sombreros, a diferencia de otro tipo de judíos, los cuales obviamente no tienen la línea ortodoxa o lo apegado a lo antiguo, que utilizan una kipa, un gorrito, se podría decir, sobre las coronillas de sus cabezas. Esa es la usanza y esa es la costumbre de aquel entonces, mi querido hermano, y Dios obviamente, conforme a lo que Él ha estipulado para su pueblo, este lineamiento bíblico, no tiene su mayor afectación a la hora de que el hombre se acerque a Dios. Yo entiendo que en la actualidad, quienes tienen, la responsabilidad desde los altares de enseñar la palabra de Dios, bien podrían mandar conforme a disposición de hombre, más que de la Biblia, disposiciones como para poder mejorar nuestra relación con Dios. Unas son dadas de buena intención, pero otras, mi querido hermano, hacen mucho daño al pueblo cristiano, sobre todo al pueblo cristiano occidental. Nosotros estamos en este lado del occidente. Un texto bíblico obviamente adaptado del oriente, de la región oriental, hablando propiamente de todo lo que tiene que ver Europa, Asia, África. Tratar de acoplar una costumbre oriental aquí en nuestro medio occidental va a chocar con nuestra forma y estilo de vida. Mi querido hermano, hurgando un poquito, aquí podemos ver obviamente un rabino y un seguidor, leyendo, en este caso, las escrituras, la Torá. Dentro de esa costumbre, mi amado hermano, es obligatorio que todo hombre se acerque en oración, con el velo puesto sobre su cabeza, diría cualquier hermano, y ahí el mandamiento, ¿cómo lo aplica? Mi amado hermano, es necesario recordar. Si vamos por favor, el capítulo número 10 de los Corintios, es necesario recordar que Pablo toda disposición que le dio a la iglesia lo hizo bajo un solo parámetro. ¿Y cuál es ese, mi querido hermano? Bueno, veamos por favor lo que dice el capítulo 10, verso número 32. Dice el Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni tampoco a quienes, ni a gentiles, es decir, hombres que no son judíos, ni tampoco no debemos de ser tropiezo para quién, ni a las iglesias de quién, de Dios. Es decir, que la preeminencia de todo hijo del Señor en la actualidad debe de considerar si su forma de ser o su forma de llevar el culto no es de alguna manera un obstáculo para otro.
Yo entiendo muy bien, de acuerdo y también a la enseñanza que se dio el jueves anterior, que la forma y la cultura de las mujeres griegas o romanas discrepaba enormemente con el estilo de vivir de una mujer, diríamos, judía. Ellas tenían por costumbre utilizar el pelo recogido, o aquellas que participaban dentro de la adoración de pronto a Diana o a Venus, dentro de sus cultos, diríamos de depravación, utilizaban el pelo corto y hasta otras se rapaban el cabello. Esto era un sinónimo, mi querido hermano, sí, diríamos de prostitución. Y Pablo, queriendo corregir la forma también de poder verse delante de una sociedad corrompida, y que en ese momento la iglesia trataba de brillar como luz que se enciende en las tinieblas, no podía asemejarse a las mujeres comunes o vulgares de aquella época. Prácticamente de ahí nace el lineamiento de que si la mujer se sujeten aún hasta en su forma de verse, para que el evangelio de Dios no tenga tropiezo en medio de su generación. Mi querido hermano, en la actualidad muchos podrían inclusive discrepar con este tipo de vestimenta. ¿Sí? Es verdad. Para ellos, los escoceses, el uso de la falda es simplemente una prenda más de vestimenta. ¿Para quién? Para el hombre. Mi querido hermano, forma parte de su identidad, forma parte de su cultura. Y si bien es cierto, mi querido hermano, bíblicamente no hay un parámetro que les restrinja. Lo único que dice la escritura es que el hombre no vista, sí, con la ropa de quién, de la mujer, y viceversa, que la mujer no vista la ropa del varón. Pero ¿cómo diferenciar qué es o cuál es la prenda del varón o cuál es la prenda de la mujer? Eso variará en función de la cultura. Entendamos eso, sí, en particular. Si para la cultura una falda puede ser utilizada por un varón, entonces en este caso la falda forma parte de la vestimenta del hombre. Así también, diríamos, variará en función de cada una de las culturas. Yo sé que bíblicamente tenemos muchos parámetros que quisiera también toparlos en esta noche, pero quiero considerar el primer y gran parámetro. ¿Cuál es ese? Romanos capítulo número 14 tiene, sí, diríamos, un aspecto esencial para poder, mi amado hermano, manejar toda doctrina bíblica, sobre todo para aquellos que están ya caminando en el evangelio. Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo número 14, el Señor nos tiene una demanda general para toda la iglesia. ¿Lo tiene? Versículo número 1. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Romanos 14, verso 1. Dice el Señor: recibid a quién, mi amado hermano. Y eso es apertura para quién. Para, dice ahí, al débil, si en la fe. Entendiendo que se podría considerar, si débil, a alguien que es un niño todavía en Cristo Jesús. Es decir, que no ha llegado a qué cosa, al pleno conocimiento de las sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios me demanda? Sí, a mí como creyente, o a ti que te crees en Dios, sí, alguien que todavía, o diríamos, está, sí, sirviéndole y está con algo de conocimiento en su vida. Dice la Biblia: recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es decir, sobre criterios, y sobre todo si esos criterios son bíblicos. Mi querido hermano, recuerda que la gente debe de convertirse a Cristo, no a la denominación, no, mi amado hermano, sí, a las costumbres. La gente debe de ser imitador, no de una, vuelvo y repito, no de una denominación. No, es que en mi denominación se debe de vestir de esta manera, o en mi denominación debemos de vernos de esta manera. Amado hermano, eso ya no es doctrina bíblica, es doctrina de hombre.
Y usted debe de entender que la doctrina o la enseñanza del hombre es dañina para el hombre. Mientras que la enseñanza o la doctrina bíblica para el hombre, sí, lo edifica, lo construye. Mi querido hermano, aún en el mismo capítulo 14 de Romanos, dice la Biblia así en el versículo número 12, como para poder dejar en claro, sí, cómo debemos de ser frente de pronto a la discrepancia de criterios ante otros. En Romanos 14, versículo número 12, dice el Señor: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, dice el verso 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo. ¿A quién? Al hermano. Esta advertencia es muy seria, sobre todo para una iglesia que quiere imponer sus propias, si diríamos, dogmas, sus propias doctrinas. De ahí la gran diferencia y también, mi amado hermano, el desacuerdo entre iglesias cristianas. Sí. De hecho, se fundan iglesias donde no se usa pantalón, se fundan iglesias donde se aplaude, se fundan iglesias donde simplemente se atan de manos, nadie brinca, nadie habla en lengua. Se fundan iglesias también donde si no hay hablar de lengua, si no hay manifestación del Espíritu, no hubo culto. Y cada quien, mi amado hermano, busca lo que mejor, diríamos así, le conviene. Amado, pero eso es verdaderamente la iglesia del Señor. Hacer diferencia entre hermano y hermano, entre estilo y forma de verse ante los hombres. Mi querido hermano, estamos obviamente discrepando o estamos muy abiertos de la verdadera doctrina. Las costumbres de los pueblos, mi querido hermano, se dan conforme a su propia, diríamos así, normativa cultural. Para un hombre de Arabia Saudita, sí, esta es su forma de vestir, tanto del hombre con ropas claras o blancas, mientras que la mujer es totalmente, invisible para el ojo del hombre. Sí, simplemente utiliza dentro, diríamos así, de su vestir, una pequeña malla a la altura de los ojos, no más allá de 2 centímetros, que va de acorde al color de su vestido, para que solamente ese sea la única forma exterior de que ella pueda, comunicarse hacia afuera. Mi querido hermano, si usted quisiera adoptar una forma de santidad superficial, le recomiendo esta forma de vestir. Pero eso sí, no se queje cuando salga en un día soleado a las 12, 1 de la tarde por las calles de nuestra ciudad. ¿Sí? Mi querido hermano, esta forma de adaptarse, discrepa muchísimo de nuestra forma de vestir. Como creyentes en este, diríamos así, lado del continente. Mas, sin embargo, muchas iglesias exigen que la mujer se vea prácticamente, diríamos, en oculto, para no hacer pecar sobre todo. ¿A quién? Al hombre. Mi amado hermano, la apariencia no es muchas veces sinónimo de santidad. Pero sí es una exigencia bíblica, la cual el Señor la demanda para todo creyente. Claro que sí. Si vamos y acompáñeme por favor a la Escritura, veamos también qué el Señor nos demanda como hijos de Dios. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 2. Primera carta, de Timoteo, capítulo número 2. Declara el Señor, a partir del versículo número 8 en adelante lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice el Señor, primera de Timoteo 2, verso 8 en adelante. Quiero pues que los hombres, ¿qué nos dice el Señor?
oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, pregunto, antes de seguir leyendo, ¿qué entendemos? Y si lo limitamos solamente al género masculino, ¿qué entiende, mi amado hermano? Sí, los varones. ¿Qué entienden ese texto? Que el hombre para poder orar tiene que hacer esto. Que si no levanta sus manos, entonces la oración se hace, ¿qué cosa? ¿Qué se entendería? Que la oración se haría nula o inválida si no se levantan, ¿qué cosa? Las manos. ¿Es realmente eso lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender a la iglesia? Déjeme decirle que hay mucha gente que se apega a la letra muerta de la Biblia. Y cuando hablo de letra muerta, hablo de una interpretación totalmente cerrada, sin mayor opción al análisis de la misma, sino que se lo hace de manera literal. Sí, mi amado hermano, hay que estudiar y escudriñar la Escritura para poder entender en su profundidad qué es lo que quiere decir nuestro Dios a la iglesia de hoy. Cuando el apóstol Pablo da la directriz a Timoteo para la iglesia, le está diciendo en el verso 8, quiero que los hombres oren primeramente en todo lugar. Eso no implica que usted va a estar orando en horas de trabajo, por ejemplo. Eso no implica que usted va a estar orando, cuando tiene que hacer una actividad de pronto donde se use su mente para el estudio. Lo que Dios está tratando de decir es que cuando haya la oportunidad de orar, se lo haga, mi amado hermano, aprovechando el espacio que tengamos libre, en vez de andar perdiendo el tiempo, porque la Biblia me demanda que debo de redimir el tiempo. Eso no implica que yo deba de despreocupar mis tareas y decir, es que el Señor me ha dicho que debo de orar en todo lugar. Y en vez de estar trabajando, está orando. Y eso, amado hermano, es una falta, por cierto. Porque para eso, si está trabajando, se nos paga para trabajar, no para orar. ¿Cuándo hay que orar? Cuando tenemos nuestro tiempo disponible para hacerlo. Y eso puede ser en la iglesia, en tu casa, en el tiempo de pronto de tu almuerzo, en los días de tu descanso. ¿Me está entendiendo? Eso es orar en todo lugar. Y cuando se habla de levantar las manos santas, se nos dice es que debemos de presentarnos ante Dios sin mancha de pecado en nuestras manos, como lo fuera un convicto que ha asesinado o ha manchado sus manos de sangre inocente. Es decir, que Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él en oración, no vengamos sucios. No vengamos ante Él con contaminación, sino a cuentas con Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo alguno. Entonces, mi amado hermano, el texto cobra vida y la persona quien lo aprende dice, puedo ahora sí ejecutar el mandamiento sin mayor impedimento. Mi amado hermano, debemos de ser entendidos a la hora de interpretar la Biblia. Ahora bien, si me vuelvo al tema del verso número 9, que es obviamente el texto donde quiero llegar, en Timoteo capítulo 2, dice la Biblia, asimismo que las mujeres ¿qué cosa dice ahí? Se atavíen, no dice se vistan, porque se sobreentiende que una mujer ya está obviamente, ¿qué cosa? Vestida. Sería impúdico salir a la calle o venir a la iglesia sin ropa. El atavío era el adorno superficial que venía después del vestido, prácticamente diríamos propio de cada persona, en este caso de cada mujer. Es el adorno suplementario que utilizan ellas para poder verse mejor de lo que ya se ven. Por ejemplo, hay mujeres que utilizan su falda, su blusa, y como atavío adicional pueden ponerse encima, ¿qué cosa? Una bufanda. En nuestro clima no se usa bufanda. Se pueden poner, no sé cómo se llama un chaleco, no, pero hay otra cosa más que es de chifón, que creo que se llama, creo que ese es el tema de la tela. Sí, mucho más diríamos
delgado, sí, menos pesado. Pueden utilizar también como un atavío adicional una diadema sobre su cabeza. Pueden utilizar de pronto un brazalete. Pueden utilizar una cadena, un collar, una pulsera. Sí, es decir, mi querido hermano, que la mujer puede ponerse encima de su vestuario algo adicional para poder hermosear más, en este caso sí, su figura. Pero la Biblia no tiene esa intención en este momento. Quiere ahondar en otro tipo de vestimento. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, pero de ropa. ¿Qué tipo de atuendo quiere el Señor para ellas? Ropa decorosa. Ahora, el decoro tiene que ver, mi amado hermano, con la sabia manera de verse ante los demás. Obviamente, mi querido hermano, que de eso puede hacerse uso una mujer, obviamente sí, con prendas más usuales como lo son la falda, como lo son de pronto sí los vestidos, que son ropas diríamos más púdicas porque suelen tapar casi todo su cuerpo. Pero de eso a caer en el extremismo, eso es otra cosa. Amén. De eso, mi amado, del parámetro bíblico para caer, sí, a un estilo de vida fuera o a un estilo de vestir fuera de nuestro contexto cultural. Ah, no, eso es otra cosa. Es la cultura. ¿Qué lugar es ese? Apúntelo si quiere para que investigue en internet. Hawái. También es Samoa, una de las islas del archipiélago de Hawái. Mi amado hermano, estuve investigando, sí, y encontré una foto. ¿Por qué sobre todo puse esa foto? Sí, por estos hermanos. Ellos son hermanos en la fe. Ellos están, de hecho, en un culto. Y la iglesia se llama, si que usted apunte, Pastores de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sí, en Samoa. Sí, y esta foto los va a impresionar a muchos. Están en el culto. Cada uno de ellos es pastor. La falda forma parte de su cultura. Obviamente, si yo voy para allá y uso esta ropa, pantalón y camiseta, diríamos que no encajo en ¿qué? En su cultura. E inclusive muchos podrían llegar a decirme, pastor, usted está vestido con ropa que no es de varón. Porque para ellos esta es la ropa para varón. ¿Me está entendiendo? Ahora, muestro todo esto porque tampoco quiero caer, como le dije hace un momento, en el extremismo. Verse de una manera santa no es verse de una manera bochornosa. Mujeres a quienes desde los altares se les prohíbe, por ejemplo, que arreglen su cabello, que lo recorten. Una mujer, por ejemplo, sin un tratamiento adecuado en el cabello, ¿qué suele caerle al cabello? Caspa, ¿qué más? No las orquídeas de las flores, no, horquillas que le caen. Las puntas comienzan, ¿verdad?, a doblarse y abrirse. Y los cabellos maltratados parecen plumeros. Un cabello exageradamente largo, yo no digo, obviamente, bien cuidado, hermosea a la mujer, pero caer, mi amado hermano, sí, en una apariencia de santidad porque uso pelo largo y porque tengo ropas largas, eso nada tiene que ver con santidad. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, cuidado. Yo no le estoy diciendo a la mujer de pelo largo y de falda o de blusa larga, sí, o de vestido largo que no use este tipo, diríamos, de estilo de vestimenta. Si Dios ha tratado con usted de esa manera, pues gloria a Dios por su forma de ser y de verse también. Pero ustedes no cuestionen a las que no han adoptado su forma de verse y viceversa. Porque el Señor, mi amado hermano, sí, no nos ha metido en su cuerpo para que el hígado se pelee con el riñón. ¿Me está entendiendo?
El hígado procesa, mi amado hermano, todo lo que tiene que procesar, y por lo general suelen ser las toxinas. Y se encarga prácticamente de que todo líquido que entre en el cuerpo, ¿qué hace el riñón? Lo purifica. El riñón se dedica a hacer lo suyo. El hígado también se dedica a hacer lo suyo. Y no le cuestiona el uno al otro que por qué no hace lo que está haciendo él como órgano. La mano no le puede decir al pie, ¿por qué no escribes? Si hasta dedos tienes. ¿Me está entendiendo? Ni el pie le puede decir a la mano, oye, ¿y qué esperas para ponerte los zapatos? ¿Qué? ¿No vas a ir a caminar? Cada órgano tiene su propia, y sobre todos, sí, hay una sola cabeza, Cristo Jesús. Mi amado, pero tampoco me voy al otro lado. Tuve permiso de mi esposa para esto. Tampoco quiero incurrir en esto. Esa fue la foto que yo les mencioné la otra vez, que casi la pongo. Me dio algo, pero ya no, la puse en el nombre de Jesús para enseñar. Tampoco quiero caer en esto. En mujeres que lo enseñan todo. Sí, donde obviamente la Biblia me enseña que debo de vestirme con pudor, con decoro. Hay faldas inclusive que muestran todo. Usan faldas pero apretadas de una manera tan, diríamos, rígida a su cuerpo que parecen salchichas mal envueltas. Mi amado hermano, debemos de poner o de sobrepesar como iglesia el equilibrio que debemos de tener en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Obviamente, mi amado, yo desde el altar siempre le digo, yo no me peleo con el pantalón de la mujer o con el pantalón del hombre. Sí, pero ambos deben de ser usados con sabiduría. Amén. Usted no puede ponerse, por ejemplo, una prenda de dormir para venir a la iglesia. La prenda de dormir se la pone ¿en dónde? En su casa, en su dormitorio, cuando ya va a dormir. Yo no satanizo la ropa interior. Pero cada ropa debe de usarse en el lugar y en el momento adecuado. ¿Quiere mostrar curvas? Muéstrele a su esposo o a su esposa, sí, en su dormitorio. Ahí, destápese y dígale, admira lo que el Señor ha puesto delante de ti. Punto. El marido se regocija en su mujer y la mujer se regocija con su marido y no las publica en el Facebook. Aleluya. De una vez, en el nombre de Jesús. Los encantos son para él y el de él para ella. Amén. Así como aquí todos venimos, diríamos, vestidos como el Señor lo demanda para venir a rendirle tributo al Dios del cielo. Amén. Mi querido hermano, es necesario pues entender si esto simplemente es una referencia actual. A muchos cristianos, diríamos, en este lado del mundo, les exigen que debe de verse así o de esta manera. Pregunto, ¿qué dice en el título allá arriba? Los principales, dice aquí, tipos de velo, ¿de qué cosa o de qué cultura y de qué religión de hecho? Islámico. Ahora, usted lo quiere usar perfecto, úselo, pero no lo adopte, ¿sí? O diríamos así, no lo imponga como algo, ¿sí?, rígido para otro. Amén. ¿Por qué le digo esto? Mi amado hermano, dice la Biblia, si me acompaña nuevamente a Corintios, pero en el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, a manera de ejemplo se lo pongo. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor en el versículo número 25. Esto es un ejemplo tan solo. Dice la palabra, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice la Escritura? Comed.
sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Si para ti comer, por ejemplo, carne es algo que no te crea mayor conflicto, ¿qué dice la Biblia? Come. Para otros de pronto el comerlo es algo, ¿sí?, o un parámetro o una restricción, sobre todo cuando hay Semana Santa. Dice, uy, no, hoy no se come carne. Es un ejemplo simplemente lo que estoy dando. Para algunos en su forma de vestir o en su forma de verse, uy, ¿para qué voy a usar zapato de taco? No, zapato bajito nomás. Perfecto, venga con zapato bajo. Dirán otras, no, con zapato, con algo de taco. Hay unos que cogen hasta la regla y lo miden. Perfecto, amado hermano. El que se viste lo hace para el Señor. Obviamente sin caer en los extremos. Mi amado hermano, si retomamos la enseñanza del día de hoy, en Corintios capítulo número 11, ahora pues el apóstol Pablo haciendo referencia, vuelvo y repito, sí, a una situación que traía problema a la iglesia. Sí, dice la escritura, versículo número 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte, ¿qué cosa? También el cabello. Es decir, si no quiere manifestar la autoridad que reposa sobre ella. ¿Y qué cosa? ¿Quién era la cabeza de la mujer? El varón. Una mujer que por cultura, hablando de los corintios, no se veía en este caso con su pelo largo, con su velo, deshonraba a la cabeza que era su esposo. Es decir, que le traía a su esposo mala reputación. ¿Por qué? Más adelante, mi amado hermano, voy a adelantar simplemente esta situación. Costumbre en la sociedad corintiana. Mire, durante el primer siglo, lo leo obviamente, las mujeres se presentaban en público con la cabeza cubierta con un velo. Esto era la costumbre entre las mujeres judías, griegas y romanas. Ahora bien, mira lo que nos dice. Aunque la forma del velo variaba, era parte integrante del vestuario. Según la costumbre oriental, la mujer casada no debía salir de la casa sin llevar un velo sobre el cabello y parte de la cara. Una mujer que aparecía descubierta en público era considerada como alguien inmoral. No cubrirse el cabello o una cabeza afeitada eran símbolo, dice, de una condición perdida o corrupta. Aún así, dice aquí, estos versículos destacan la desgracia de las mujeres que no mostraban su sumisión en el culto público. Acompáñeme por favor a Levítico capítulo 14. Vayamos al Antiguo Testamento. Libro de Levíticos, capítulo número 14, ¿sí? Versos 8 en adelante. Estos eran obviamente parámetros de la ley. Y usted sabe que en ese sentido, todo lo que era la liturgia del culto y muchas otras reglamentos, sí, para el tal, la iglesia de hoy no los considera. Dice el verso 8, ¿lo tiene ya? Y el que se purifica lavará sus vestidos. ¿Y qué tenía que hacer? Y raerá todo su pelo. Y dice, y se lavará, sí, con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Y esto era sinónimo de purificación o limpieza, sobre todo si había obtenido sanidad a consecuencia de la enfermedad de la lepra, sobre todo. Mi amado, cuando una mujer caía, de hecho, como prisionera de guerra y luego alguien la quería tomar por mujer, tenía que cortarse también el pelo, sí, y a su vez también inclusive las uñas. Y luego de un mes podía hacer uso para tomarla por su mujer también. Mi querido hermano, si retomamos por favor la carta a los Corintios, sí,
como para poder ir dándole ya un desenlace a este estudio, dice el versículo número 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué tiene que hacer? Cubrirse. Pero recuerde, ¿para qué era todo esto? Para poderle darle a su marido la honra que éste merecía. Versículo número 7, porque el varón, ¿qué cosa dice, mi amado hermano? No debe cubrirse la cabeza. Ahora, usted vio voy a retroceder esto. ¿Cómo se presentan aquí los varones? Y es culto. Culto a Dios en un lugar sumamente sagrado. ¿Sí? El hombre por costumbre, ¿qué hace ahí? Se cubre la cabeza. Pero ojo, por costumbre. No lo hacen para entrar en contraposición de la Biblia. Sí, el parámetro que da Corintio fue aplicado para la iglesia. Conforme a esa cultura, para el romano, usted ha visto en alguna gráfica o en alguna película, más allá, obviamente, de los implementos o instrumentos de vestimenta de guerra, usted ha visto en alguna película, por si acaso, sí, a los romanos vestidos utilizando sombrero. Solo en la guerra, y no sombreros, sino los cascos, y eso es otra cosa. ¿Se da cuenta? Este parámetro fue dado específicamente para la cultura y la costumbre. Ahora, si nosotros tuviéramos la costumbre de utilizar sombreros, aún dentro de nuestra localidad que es la iglesia, mi amado hermano, no aplicaría el asunto. Porque si fuese esa nuestra costumbre, se lo adoptaría como parte de nuestra adoración y parte de nuestra propia vestimenta. Usted ya vio a los hermanitos de acá, ¿verdad? Sí los vio, ¿no? El hombre, hay un parámetro bíblico, que el hombre no vestirá ¿con qué? Con ropa de mujer. Acompáñeme por favor a la escritura. Veamos qué nos dice el Señor. Déjeme ubicar el pasaje. Vayamos inicialmente a 1 de Pedro capítulo número 3. En la primera carta o epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 1 en adelante. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, dice ahí, sin palabra. ¿Por qué causa? Por la conducta de sus esposas. Verso número 2. Léalo por favor. Vuestro atavío, ¿sí?, o forma parte de su vestimenta, no sea
dice el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso número 4. Sino el interno, el del corazón, dice ahí, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso número 5. Versículo, sí, número 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿qué cosa? Llamándole Señor, de la cual vosotras, dice ahí, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22. Veamos el texto, ¿sí?, a tratar. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 22. ¿Lo tiene? Versículo número, sí, número 5. Apúntelo. Deuteronomio 22, verso número 5. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice el texto? No vestirá la mujer. ¿Qué dice? Ahora, qué curioso ahí, ¿no? Utiliza el término traje. No dice ropa, sino traje. Ahora, usted sabe que dentro de un traje hay muchas, diríamos así, prendas de vestir. Y hablamos de un terno, por ejemplo, en el caso del hombre. ¿Qué tipo de accesorios tiene toda esta combinación de ropa? ¿Qué tiene? Vayamos, ropa interior, obviamente. Luego de eso, ¿qué viene? Camisa. En el caso nuestro, obviamente. Pantalón. ¿Qué más? Cinturón. ¿Qué más? Chaleco. Bueno, internamente al chaleco la corbata. Luego, ¿qué cosa? La leva. Y hay otros que utilizan inclusive, aparte de la leva, y depende del clima, un saco que va casi como que hasta los pies, un cobertor. Mi amado, todo eso forma parte de ¿qué cosa? De un traje. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este parámetro bíblico? Que la mujer no vestirá ¿qué cosa? Traje del varón. Ahora, si ponemos, déjeme poner esto. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de vestimenta? Entre el hombre y la mujer. ¿Qué usa el varón? Si es que acaso lo podríamos ver como una especie de ¿qué cosa? Porque no se le podría llamar turbante. ¿Sí? Un turbante es algo que se envuelve sobre la cabeza. Diríamos que tiene una especie diríamos de manto y como una corona, un cinto. A diferencia de la mujer que simplemente usa sobre todo su cuerpo y aún sobre su cabeza, ¿sí?, un manto entero que le cubre la cara. Más allá de eso, la vestimenta prácticamente es casi que igual. ¿Qué lo diferencia casi el uno del otro? Simplemente los colores. En cuyo caso la vestimenta de la mujer se define más por el color que en sí mismo que por los accesorios. Mi amado hermano, la escritura nos dice en el verso número 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el varón vestirá, al varón si le pone, y estrictamente, ¿qué cosa? Ropa de mujer. Al hombre le manda a ser más cuidadoso, de hecho, que la misma mujer. Es decir, que el hombre no se pondrá ningún atuendo, ¿sí?, que es costumbre o usanza de la mujer como tal. Por ejemplo, una diadema. ¿Quién debería usar una diadema? ¿Un hombre o una mujer? La mujer. Un arete. Es una prenda única ¿de quién? De la mujer. Pero ahora, ¿qué hacen? Aún los cristianos. Es que es uno solo. ¿Verdad? No es que no cuelga, es pequeñito.
Mi amado hermano, las prendas que son de mujer deben de usarlas las mujeres. Sí, el sostén, ¿quién se lo pone? ¿El hombre o la mujer? Mi amado hermano, hay prendas que son de exclusividad, sí, de una mujer. Así como hay colores dentro del, diríamos así, del vestuario de la mujer que son, diríamos así, diríamos exclusivos para las damas. Si un color fucsia, por ejemplo, este tipo de colores, ¿quién lo usa? ¿El hombre o la mujer? Muchos dirán, depende. ¿Verdad? Depende el tono, depende el color en sí, si está encendido, si está bajo. ¿Verdad que en nuestra cultura es mucho más difícil poder detectar, sobre todo en colores, pero en esta cultura no? Los colores son, sí, diríamos más que precisos, sí, oscuros, sí, y claros. No hay casi términos medios a la hora de vestirse en cuanto a la tonalidad. Cuando vamos pues al versículo 5, termina diciendo el Señor: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y para terminar también en Corintios, retomemos por favor, Corintios capítulo número 11, versículo número 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues dice aquí, él es imagen y gloria ¿de quién? De Dios. Pero la mujer es gloria ¿de quién? Del varón. Ahora pregunto, ¿por qué la mujer es gloria del varón? ¿Quieres saberlo? El próximo día jueves lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, pero si el Señor hoy habló y te enseñó por medio de la Escritura su voluntad, bien le puedes rendir una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has permitido, Señor, por medio de las Escrituras, Padre, ahondar un poco más, no solamente en el conocimiento, sino también, oh Dios, en el estilo que debemos de adoptar como tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo suplicamos. Permítanos